leer de manera alternada. Empiezo yo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dice a Jehová, Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas del cuales lugares de todos, y es hermosa la heredad que me han tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja aún en las noches, me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. No me dejará mi alma del Señor, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Invito a la hermana Anester para que dé oración inicial. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, y de recordar una vez más, Señor, el gran, Señor, sacrificio que hizo Jesús en la cruz por amor a nosotros, Señor. Sin merecerlo, Señor, Él tomó nuestro lugar. Gracias, Señor, porque reconocemos que nada de lo que hagamos nos podría salvar y que solo a través de Jesucristo, que es la propiciación, podemos llegar a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Le damos el lugar a la hermana Claudia. En Mateo capítulo 16, 26, ¿verdad? 26. Amén. Cuando hubo acabado Jesús todas esas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días celebrará la Pascua, y su Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en los patios del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con el engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer en un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentada a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué es este desprecio? Porque esto había de haberse vendido a un gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo:
¿Por qué molestáis a la mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres como vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a un fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se encontrará lo que está hecho, para memoria de ella. Entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos asignaron que tenían 10 de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. En el primer día de la fiesta, los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde queréis que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle que el maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua de mis discípulos. Y los discípulos diciendo, como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentaron a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros va a entregarme. Y entristecidos en una gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces se respondió y dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre, en aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, y él que le entregó dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomar y comer, esto es mi cuerpo. Y tomaron de la copa y dando gracias les dijo: bebed de ellos todos, porque esta es mi sangre, de nuevo pacto, porque muchos es derramado para la remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubiera cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo a todos: vosotros os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas del rebaño, y serán dispersadas. Pero después de haber resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario, moriré contigo. No te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo oro. Y tomando a Pedro y a los 12 de Zebedeo, comenzaba a entristecer y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma ha muerto, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre los rostros, orando y diciendo: Padre mío, si no es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo Pedro: así ¿qué hora habéis podido velar conmigo? 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Pero otra vez oró, y por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no quieres que pase esta copa de mí, sino yo la beba hasta que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos a velar cerca de el que le entrega. Mientras todavía habla, vino Judas, uno de los 12,
y con mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y en el que entregaba ya les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, repréndale. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron a mano a Jesús y le reprendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve a tu espada a ese lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que no me daría más de 12 regiones de ángeles? Pero como entonces se cumpliría la escritura, pues es necesario que así se haga. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como en contra un ladrón habéis salido con espada y los palos para reprender. Cada día me sentaba con vosotros enseñándoles en el templo y no me abredisteis. Mas todo lo que sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos dejaron y huyeron.
que si alguno, ¿verdad?, quiere pasar, decir un texto o expresar su gratitud al Señor en esta hora, en este día que nos permite estar congregados. En ese momento, hermanos, ¿alguien quiere pasar y dar testimonio, exaltar al Señor o decir un texto? Antes de que pasen los niños, ¿verdad? Damos oportunidad. ¿Hay alguien, hermanos, que quiera pasar? Bueno, Adelante. ¿puedo decirlo desde Amén. Amén. Bueno, pues creo que siempre hay gratitud en nuestro corazón. Yo le doy gracias a Dios porque pues este día es un día muy especial. Todos recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en la mañana estábamos viendo enfrente de la casa, pues cuando salen con su imagen a pasearnos, mejor dicho, ¿no? Y gracias a Dios que el Señor nos rescató de ahí, ¿verdad? Que pues antes era una manera de vivir vana, pero ahora que conocemos al Señor, pues es otra cosa. Y cada año, cada año sufría yo de ver que ahí se paraban en la casa, y gracias a Dios que mi mamá ya no estaba, ya había partido con el Señor. Pero ahí mismo, ahí en nuestra casa, se paraba el sacerdote y empezaba ahí a hacer lo que hace, ¿verdad? Y mi familia, pues mi hermana ahora se casó con una señorita en conversa, pues ahí ponían su mesa afuera y ahí, hasta ahí llegaban sacerdotes. Y mi hijo que estaba chamaquito todavía me decía, dile algo a mi tío, mamá, dile algo, no está bien lo que está haciendo. Porque nosotros crecimos en una cristiana, pero le digo no, mira, hay que pedirle a Dios. Y mire, hermano, yo les doy un testimonio muy grande. Ahí en la casa de ustedes, antes tenía yo donde lavaba yo los trastes, tenía yo una cartulina que me hice y anoté todos los familiares que yo deseaba de corazón que Dios los alcanzara. Entre ellos, mi cuñada María Elena, la familia de su papá de mi hijo, unos familiares de Atlisco, y hermanos, cada vez que lavaba los trastes, porque lamentablemente luego a veces pues no me daba tiempo porque siempre he trabajado como ahora, ¿no? Y cada vez que lavaba trastes estaba yo, Señor, acuérdate de mis familiares, no te olvides, Señor, están perdidos, en fin, siempre estaba yo, ahora llora por ellos. Hermanos, miren, yo doy testimonio de que la palabra de Dios es fiel y verdadera y se cumple. Amén. Dios tiene un tiempo, a lo mejor ya no lo veamos, pero Dios me ha permitido ver que mis familiares, muchos de ellos, han llegado a la presencia del Señor y hasta se han bautizado. Mi cuñada Malena, que era muy creyente a la palabra de Dios, hasta le pegaba a su hijo porque no fuera al culto. Hermana, es una mujer que ahora busca mucho a Dios. Y no nada más eso, sino que empezó a jalar a sus hermanas, a familiares, y ahora varios de ellos ya se bautizaron, buscan a Dios. Y eso me da mucha paz, tranquilidad de saber que un día, pues mi hermano va a llegar junto con su familia a la presencia de Dios, ¿verdad? Y así, hermanos, también a familiares de Atlisco, igualmente, hermanos, igualmente el Señor los alcanzó. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque mis ojos me han permitido, Señor, ver el anhelo de mi corazón cumplido. Y yo estoy segura, hermanos, yo estoy segura que mi madre, antes de morir, esa era su petición, que Dios alcanzara a su descendencia. Y por gracias a Dios que la mayoría de nosotros, pues ahí vamos, ¿verdad?, buscando a Dios para que un día lleguemos a su presencia. Y pues eso es un motivo muy grande de agradecimiento. Amén. Gracias, Sonia. ¿Alguien más, hermanos, quiere dar testimonio o decir algo? Don Ivonne. Si no, entonces vamos a invitar a los niños Isaí, Ismael, Israel, Alan, Nancy. Pasen al frente, por favor. Pasen al frente. En esta semana, ¿verdad?, se les entregaron unos textos para que pudieran aprendérselos en este día. Y los invito a pasar aquí al frente. Pasen al frente, por favor. Ahí, para que se vean, ahí adelantito. Pasen al frente. Y cada uno de esos textos tiene un propósito, hermanos. Entonces vamos a escuchar los textos. Ismael, pásale.
no, Pastor, acá. Ahí. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Génesis 3:15. Amén. Génesis 3:15. Ahí. Así dice la palabra de Dios. No dejarás mi alma en el Seol. Amén. Israel. He ahí. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Nancy. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Zacarías 11:1. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el alcañar. Salmos 41:9. Gracias a Dios. Amén. Pues hermanos, la palabra de Dios, veíamos en los días pasados, dice, de la boca de los niños y de los que maman, ¿verdad? Y Dios les ha ayudado, bendecido. Yo sé que tiene muchas actividades, y aún en sus actividades, cada uno tomó el tiempo para aprenderse estos textos. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios. El tiempo avanza y le pido que abramos nuestras Biblias. Allá en la hojita que les dimos, hermanos, el primer versículo que viene es Romanos capítulo 5, versículo 8. Y como me lo vaya encontrando, le pido que se ponga de pie. Y si usted no lo tiene, pues ahí está, ¿verdad? En la parte inicial de la hojita, ahí está, en donde está el dibujito, ahí está arriba del dibujo el texto, hermanos. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios, unidos hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una vez más, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias que nos permites una vez más estar reunidos. Gracias, Señor, porque durante 2 años, este día no pudimos estar reunidos. Pero hoy que tú nos permites y nos concedes estar juntos para alabar y bendecir tu nombre, para adorarte, Señor, y para servirte, te agradecemos, Señor. Este tiempo es tuyo, permítenos reflexionar en tu palabra y que lo que vamos a hablar, Señor, sea para la edificación de nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual y para la adoración de tu bendito nombre. Gracias te damos, Señor, gracias por todo lo que tú haces. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y realmente, hermanos, este día es un día muy importante para todo el conjunto de cristianos en todo el mundo. Hoy, hermanos, en todo el mundo estamos una vez más recordando y meditando en la palabra de Dios acerca de este hecho tan grande que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún, pregunto antes de continuar, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos pecadores? Y dice acá, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó, hermanos? Cristo murió por nosotros. Lea esta frase conmigo, hermanos. Cristo murió por nosotros. Hermanos, la palabra de Dios, los versículos que cada uno de nuestros hijos dijeron, nos hablan acerca de esto. Miren, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, en ese momento, hermanos, la condenación inicia, porque la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué dijo Dios? Porque el día que de él comieres, morirás. Entonces, a consecuencia del pecado de Adán, a consecuencia del pecado de Eva, la muerte vino al ser humano. Pero en ese preciso momento, con el texto que nos decía Ismael, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue la primera profecía que nos habla acerca de que Cristo vendría a este mundo. Y así sucesivamente, hermanos, repito, durante 4,000 años se esperó la venida de Cristo. 4,000 años, hermanos. Ahora han pasado 2,000 años. ¿Y qué estamos esperando? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento glorioso, hermanos, nuestra hermana Esther nos hizo el favor de leernos un poco del relato bíblico. ¿Qué pasó el jueves y qué pasó al amanecer del viernes? Cómo lo traicionaron, cómo Jesús dijo que lo iban a traicionar, cómo Jesús oró por sus apóstoles, cómo Jesús les dijo, se van a esparcir, me van a dejar solo. Pedro lo negó, Judas lo vendió.
Y así sucesivamente, hermanos, vemos el relato bíblico. Y yo quiero que vaya conmigo allá a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y dice la porción escritural, Mateo capítulo número 26. ¿Lo tenemos, hermanos? Continuando, hermanos, con la lectura bíblica, nuestra hermana leyó hasta el 56 y dice los versículos siguientes. 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Quiero, hermano, que vea, todos los enemigos de Jesús se juntaron. Yo le he dicho muchas veces, como creyentes tenemos tres enemigos: el mundo, el diablo y nuestra propia carne. Aquí estaban los enemigos de Jesús, hablando humanamente. Terrenalmente, los escribas, los ancianos, los fariseos y los saduceos lo odiaban. ¿Por qué? Porque los confrontaba con la verdad. Es interesante ver que cuando una persona es confrontada con la verdad, hay una de dos: o reflexiona y se arrepiente, o en su terquedad se vuelve más necio de lo que era antes. Entonces, hermanos, ¿qué pasó con los fariseos, con los saduceos? ¿Qué pasó con los escribas? Su corazón se volvió más duro. Así como Faraón, cuando Moisés peleó contra Faraón, y dice la Biblia, y Dios endureció el corazón de Faraón. Lo mismo pasó con estos hombres. Su corazón se endureció y, lejos de creer en Jesús, buscaron cómo matarlo. Y a todo costo, hermanos, ustedes ven el capítulo 26 al final, capítulo número 27, todos de tal manera buscaron matarle hasta conseguirlo. Y quiero llegar al capítulo 27, versículos 11 al 14, y dice así: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se sorprendía mucho. ¿Tú de qué manera te sorprenderías de la integridad de una persona? Hoy que ha pasado el tiempo, hermanos, y que estamos reflexionando en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hay historiadores como Josefo y junto con él muchos otros que dicen que en los tiempos de Jesús todos llegaron a una conclusión: que ese día un justo murió. ¿Qué dije, hermanos? Que el día que Jesús murió, un justo murió. Todos estaban de acuerdo en que un inocente estaba ante Pilatos, estaba ante Caifás, estaba ante todos aquellos que lo acusaron, pero Jesús era inocente de todo. Pero continuamos. Versículo 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soldar al pueblo a un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Sí, hermanos? En la hojita que les dimos, en la hojita que yo les di, viene el dibujo de lo que sería la crucifixión, ¿sí, hermanos? La cruz del medio correspondiente a Jesús, y las otras dos al malhechor que se arrepintió y al que no se arrepintió. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, continuando adelante, miren lo que dice: reunidos pues estaban allí y estaba Barrabás a Jesús. El versículo 17: reunidos pues, ellos les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Yo te hago una pregunta, hermano. Si tú tienes la oportunidad de escoger entre Jesús y el diablo, ¿a quién escogerías? Esa pregunta se oye fuerte, pero lo vuelvo a hacer. Si tú tuvieras la oportunidad de escoger entre Jesús y el diablo, ¿a quién escogerías? En este día, ¿quién es escogido? A Jesús. Escogimos a Jesús. Pero, y el pero está aquí, todo el pueblo escogió a Barrabás. Y lo digo esto, hermanos, porque la cruz que estaba al frente, la cruz que estaba al centro, correspondía a Barrabás. Y correspondía a Barrabás por una sencilla razón. Cuando eran crucificadas varias personas, el más malo era crucificado en medio para demostrar que ese había sido el más malo de todos. Entonces, cuando el pueblo dice: suéltanos a Barrabás, todo cambia. Fíjense, hermano, primero,
Veíamos la semana pasada, ¿qué grita la gente? Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. ¿Y ahora qué gritan? Barrabás. ¿A quién escogieron? Y todavía en voz más alta gritan, crucifícale, crucifícale. Lo vamos a ver más adelante, mire lo que dice. Porque sabía que por envidia le habían entregado, versículo 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. Mira, hasta la esposa de Pilato sabía que era un hombre inocente. Y continúa diciendo, porque hoy he aparecido mucho en sueños por causa de él, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron, a Barrabás. ¿Cómo lo habrán gritado? A ver, diga conmigo fuerte, Barrabás. Más fuerte. Y yo creo que todavía lo gritaron más fuerte. La verdad, hermanos, yo creo que todavía lo dijeron más fuerte. Más fuerte. ¿Escogieron a Barrabás? Continuemos. Pilato les dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, léalo conmigo, sea crucificado. Fíjense, hermano. En ese momento, hermanos, la nación de Israel, en ese momento el pueblo, que era el linaje por el cual Dios había traído al Mesías, se estaba sentenciando solito. Porque ellos mismos estaban acusando y dando sentencia de muerte a su Señor y a su Salvador. Y continuamos diciendo, la palabra dice así. Versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de todo el pueblo. Fue un cobarde. Tenía el poder para dejar libre a Jesús. Él tenía el poder. Y de ahí viene el famoso refrán. Yo, como Pilatos, me lavo las manos. Fue un cobarde y delante de todo el pueblo dijo, yo no tengo la culpa. Diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y mire lo que dice. Y respondió todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Y este es el relato, hermanos, de toda la preparación para llegar al momento glorioso de la cruz. La palabra de Dios dice que fue golpeado, que fue crucificado y que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde estuvo en esa cruz. Repito, de las 12 del día a las 3 de la tarde. 3 horas en esa cruz para consumar el precio de nuestra salvación. Pero en esa cruz, hermanos, Jesús dijo 7 frases que han quedado para acreditar cada uno de nosotros. Yo lo he dicho y lo vuelvo a decir una vez más, he tenido la oportunidad de estar con muchas personas cuando están en sus últimos momentos. Recuerdo con mucho amor a un hermano llamado Casimiro, que con las manos levantadas al cielo decía, estoy listo, estoy listo. Recuerdo otra hermana, que se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero era mamá, era abuelita de la hermana Yolanda de Chachapa, murió orando. Y así, hermanos, podría continuar diciéndoles muchos que sus últimos momentos fue un momento de bendición, un momento de consuelo para toda la familia. Las palabras de Jesús traen consuelo. Las palabras de Jesús traen bendición. Las palabras de Jesús, hermanos, traen enseñanza. Y yo le pregunto, hermano, nadie sabe cuándo será su último momento, cuándo será el momento en el que compareceremos delante del Señor. Pero yo te pregunto, ¿cuál sería tu última palabra? También por el otro lado he conocido gente que aún en sus últimos momentos lo que dicen es odio, lo que dicen es repudio, lo que dicen es venganza, lo que sale de sus palabras y de su corazón solamente rencor hacia la sociedad y hacia la gente que lo rodea. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, siendo inocente, nuestro Señor Jesucristo siendo, amado hermano, una persona sin pecado y que en esa cruz ocupó, fíjese, repito, ¿de quién ocupó el lugar? De Barrabás. Pero de una manera espiritual ocupó su lugar y ocupó el mío. Porque dije al inicio, el alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. ¿Por qué es necesario que Cristo muriera?
Repito, ¿por qué es necesario que Cristo muriera? Porque sin derramamiento de sangre, Israel decía las palabras de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué hacía un cordero, hermano? Mire, el cordero era llevado ante el altar, ponía en su cabeza, la persona que iba a pedir perdón delante de Dios, ponía su mano sobre la cabeza del animal, y entonces el sacerdote cogía el cuchillo y decía: este animal muere en lugar de Paulina, este lugar muere en lugar de Ivonne, este animalito muere en lugar de Jorge. Era un símbolo de que ese animal estaba derramando su sangre por nuestro, o en este caso por el pecado del pueblo de Israel. Cuando Jesús, siendo el Cordero de Dios, Él llevó en sí nuestro pecado. Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado. Pero repito, en esa cruz dijo 7 palabras. Y la primera, Lucas capítulo 23, versículo 24, por favor. Búsquelo. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 24. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra del Señor: sentenció que se hiciese lo que ellos decían, y soltó a aquel que se había echado en la cárcel por decisión y homicidio a quien había pedido, y entregó a Jesús. Dice la palabra: a voluntad de ellos. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz, para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo. Las mujeres lloraban y hacían lamentos por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no conocieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él otros 2 malhechores, uno de ellos para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, o Gólgota, como dicen otras versiones, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué es lo más malo? Y reflexiona un momento. ¿Qué es lo más malo que alguien te ha hecho? En este momento, ¿qué es lo más malo que alguien te ha hecho? Ahora, número 2, en esa misma línea yo te pregunto: ¿qué es lo más malo que tú has hecho? ¿Sí? ¿Merece perdón? ¿Lo más malo que tú has hecho? ¿Qué es lo más malo que le pudimos hacer a Jesús? Pecar. Pecar. No hay otra. ¿Por qué, hermanos? Porque cada uno de nuestros pecados fue partícipe de que Jesús estuviera en esa cruz. Y en esa cruz Jesús estaba diciendo: perdónalo. Y esto es algo que se repite continuamente, porque ya lo hemos visto en el Sermón del Monte, cuando hemos predicado los principios rectores del reino de los cielos. Jesús dice que debemos de perdonar, que debemos, dice: y si te ofendean, por también la otra mejilla. Jesús no solamente puso la mejilla, puso todo el cuerpo. Y en la cruz, lejos de pedir venganza, fíjense, en el Antiguo Testamento Jesús dice: mía es la venganza, ¿sí o no? En el pasaje que leía la hermana Esther dice: yo podría pedir 12 legiones de ángeles, es decir, miles y miles de ángeles que me rescataran. Pero Jesús, él mismo, en esa oración decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en esa comunión entre lo que predicaba y lo que vivía, lo primero que él dice es: perdónanos. Perdónanos. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿y tú y yo perdonamos? ¿Cuándo fue la última vez que perdonamos? Ahora yo te pregunto, ¿habrá alguna persona que tengamos que perdonar? Porque dice la Biblia: perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí o no? Entonces, en la enseñanza de Jesús, ¿qué es lo que nos enseña en esta porción? Que Jesús perdona, pero que
Porque así como Jesús perdona, también nosotros tenemos que buscar el perdón de Dios, pero también tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Mira, dile que está junto a ti, te perdono. Te perdono. Y parece irrisorio, pero qué bonito se siente decir, te perdono. Jesús es lo que estaba diciendo en la cruz. Perdónalos. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo sabía. Amén, hermanos. Y sabes, en esa cruz también te perdono a ti y me perdono a mí. Esa palabra, hermano, nos hace entender a todo lo que vino Jesús. Hermano, Jesús no vino a este mundo para ofrecer una vida eterna y que nuestra vida no cambiara. La vida eterna que Jesús ofrece principia de la regla o del mandato del perdón. Pero para que haya perdón en la vida del creyente, lo primero que tiene que haber es arrepentimiento. No puede haber perdón sin arrepentimiento. Y lo hemos dicho muchas veces. Una cosa es remordimiento y una muy diferente, arrepentimiento. ¿Qué es el remordimiento? Y lo pongo fácilmente. El alcohólico toma, pide perdón, vuelve a tomar y vuelve a pedir perdón. Vuelve a tomar y vuelve a pedir. Esto es remordimiento porque lo sigue. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando una persona se arrepiente, lo deja de hacer para siempre. Y cuando Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, deja de hacer, escúchalo bien, hermano, deja de hacer todo lo que estás haciendo mal. Hermano, ¿cuántas cosas tendríamos que dejar de hacer de las que estamos haciendo? De lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Fíjense que una de las interpretaciones que dan acerca de la marca de la bestia, si han leído en Apocalipsis dónde se pone la marca de la bestia, díganlo conmigo, a ver dónde. En la frente. Y alguien lo explica así. En la frente, porque guía todos tus pensamientos. En la mano, porque guía todos tus hechos. De tal manera que el hombre que tiene la marca o que tendrá la marca de la bestia, hermano, es una persona entregada por completo al pecado. Pero Jesús quita todo eso. Jesús nos pide que dejemos atrás todo pecado y en esa cruz lo dice claramente: Padre, perdónanos. ¿Por qué? Porque Cristo vivió 33 años, repito, 4,000 años de espera desde Génesis 3:15 hasta ese momento, y hoy 2,000 años después, y la obra de Cristo en esa cruz era para perdón. Perdón. Te pregunto, ¿Dios puede perdonar pecados? Sí. Solo Dios. Y Cristo dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Así que, hermano, cuando tú te sientas culpable, gracias a Dios, porque quiere decir que tu conciencia y el Espíritu Santo están obrando en tu vida. Triste realidad de aquellos que su corazón está duro y por más que está el pecado, no entienden que eso es pecado. Cuando tú te sientas mal, te sientas avergonzado, te sientas triste de haber pecado, alaba y bendice a Dios, porque el Espíritu Santo te está contristando y mostrando en qué estás mal. Número 1. Número 2. Ahí mismo en Lucas, hermanos, la palabra de Dios continúa y dice, versículo 35 al 43. Y el pueblo estaba mirando, y uno de los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese él mismo. ¿Por qué? Porque recordarán que cuando Jesús estaba en su ministerio, le bajaron a un paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y la gente dijo: blasfemia, blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y la respuesta de Jesús a todos ellos fue: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y dijo lo siguiente: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Biblia que al instante se levantó, se incorporó. ¿Sí tenía poder para levantar a los paralíticos? Amén. Entonces, ¿tenía poder para perdonar pecados? Sí. Continuemos. Por eso es que aquí están recordando eso. A otro salvó, sálvese al mismo. El escogido de Dios. Versículo 36. Los soldados también le escarnecían, acercándole y presentándole vinagre. Esto es porque con el vinagre era como anestesia. Recuerden que todo su cuerpo ya estaba herido. Todo su cuerpo estaba herido. Entonces el vinagre
era como un analgésico para calmar un poco el dolor, y él se rehusó a tomarlo en ese momento, y sigue diciéndolo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. ¿Por qué? Para que todos, recuerden que, hermano, ahí había gente de todos los países en ese momento. Yo les dije la semana pasada, había cerca de 5 millones de personas y de muchos países. Entonces lo ponen en latín, lo ponen en griego y lo ponen en hebreo. ¿Y cuál era la causa? Dice allí, el rey de los judíos. Esa fue su causa de muerte. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aun temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. ¿Sí, hermanos? Versículo 42. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esa frase involucró muchas cosas en ese hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Crucificado. ¿Qué le esperaba? La muerte. ¿Tenía otra oportunidad? Ay, mañana me arrepiento. Mañana busco a Jesús. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí. En esa frase había arrepentimiento. En esa frase había dolor. En esa frase había fe. En esa frase había esperanza. Y en esa frase, hermanos, este hombre alcanzó salvación en sus últimos momentos. ¿Alabamos al Señor? Entonces, hermanos, realmente la misericordia de Dios es tal que nos enseña. Y esta es una de las palabras también. ¿Y qué le dijo Jesús? Versículo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A ver, conmigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermana Claudia, si Cristo no viene antes y un día usted parte, ¿dónde va a estar? En la presencia del Señor. Mamá, si un día Cristo no ha venido y tú partes, ¿a dónde vas a estar? Hermana Fer, si Cristo no ha venido y usted parte de este mundo, ¿dónde va a estar? Ahora yo les hago preguntas como madres. ¿Y sus hijos? ¿Y sus nietos? ¿Dónde estarán? ¿Sí o no? Es muy importante, hermano. Dice acá la palabra del Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tener la seguridad de que lo que Dios dice es verdad, hermanos, nos da esperanza. Fíjense, en ese momento ese hombre estaba agobiado, estaba desvalido, ya sin protección, seguramente ya debilitado por el sangrado en sus manos y en sus piernas, y él solamente dijo, acuérdate de mí. ¿Tuvo que decir más? ¿Le dijo perdóname? Fíjense, solamente acuérdate de mí. Puso su fe. ¿Qué es lo que pide Dios? Fe. ¿Y qué tuvo ese hombre? Fe. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y quiero enfatizarlo, ¿por qué? Porque hay muchos que al traducir le ponen una coma y dicen, de cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Esa traducción está mal. ¿Por qué? Porque Jesús le está asegurando que en ese momento, al cerrar sus ojos, estaría con Jesús por la eternidad. Por la eternidad. ¿Qué es lo que Jesús nos promete? Vida eterna. ¿Qué le dio Jesús a ese hombre allí? Sus últimos momentos de este malhechor, ya no fue malhechor. Ya no fue malhechor, fue nuestro hermano en Cristo. Y él cerró sus ojos, para abrirlos con Jesús. Yo te pregunto, ¿dónde vas a estar cuando cierres tus ojos? Muchos creen, repito, muchos creen que al cerrar sus ojos estarán con Jesús, pero se van a llevar la sorpresa de su vida. ¿Porque dónde van a estar? En el infierno. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo en Mateo 7, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Fíjense, tiene que haber sinceridad en estas palabras. Uno las tuvo, el otro que estaba allí no, se burlaba, pero Jesús le dio seguridad. Pero continuando, hermanos, fíjense, la palabra que nos da perdón, la palabra que nos da consuelo. Juan capítulo 19. Y aquí llegamos a un punto, hermanos, muy importante en la escena bíblica. Mateo comienza y Lucas con el llamado que Dios hace a María. Como Dios le dice a María que la había escogido ¿para qué?
para ser el instrumento para que el Salvador viniera a este mundo. Y esa mujer le dijo, hágase tu voluntad. ¿Sí o no, hermano? Le podía costar la vida, le podía costar su matrimonio, pero la mujer dijo, hágase tu voluntad. Algunas de las cualidades de María, hermanos, realmente fueron fe, fue una mujer de fe. Otra palabra que podemos decir, obediencia. Fue una mujer obediente. Fue una mujer sumisa primeramente a Dios. Y podríamos ahí continuar agregando más calificativos acerca de María. Pero uno de los calificativos también que le podemos dar es que fue la madre de Jesús. Fue la madre de Jesús. Pero entonces, estando Jesús en la cruz, recordemos que fue el primogénito. La Biblia nos habla de Judas, de Jacobo, de Santiago, hermanos de Jesús y sus hermanas. Pero recordemos que Jesús, al ser el primer hijo, era el primogénito. Y como primogénito, él era responsable de cuidar de su mamá hasta su muerte. Pero Jesús ya no iba a estar con ella, aunque Jesús iba a resucitar 40 días después, él iba a subir al cielo. Entonces, vaya conmigo a Juan, y Juan 19 dice lo siguiente, versículo número 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo al que él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Quiero primero meditar en esta frase, mujer. ¿Quién no le dice mamá? Le dice, hermana Pau, ¿qué sentiría que llegara José o que llegara Angélica y en vez de decirle mamá, dijeron, oh mira, ¡ay! ¿No? Hermana Claudia, ¿qué sentiría que llegara Pablo o que llegara Claudia o que llegara Blanca y en vez de decirle mamá, Claudia, buenas tardes? Aquí no era una falta de respeto. Quiero enfatizar esto, hermano. Aquí no fue una falta de respeto. Aquí Jesús se estaba desligando de ese lazo familiar. Y le dice, mujer, haciéndola recapacitar que ella tuvo un ministerio y que en esa cruz Jesús tenía otro ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Jesús en la cruz? Salvar a toda la humanidad. Le dice, tú ya cumpliste tu ministerio. Y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y continúa diciendo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y mire la palabra. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Repito, Jesús al ser primogénito era el responsable de cuidarla. ¿Qué hace? Mira, pues Jesús le dice, hazte cargo de mi madre. Algunos la llaman lado maternal, algunos la llaman como protección, hermanos. Pero realmente aquí yo solamente veo misericordia, compasión. ¿Qué creen que María sentía al ver a Jesús en esa cruz? María más que nadie sabía que él era el Salvador. Dios le habló a ella, el ángel le habló a ella. Ella vivió con Jesús toda su vida. Nadie mejor que ella daba testimonio de quién era Jesús. ¿Le dolía que Jesús estuviera en la cruz? Sí. Claro que sí, claro que sí. Pero Jesús en ese lazo de amor, de misericordia, de compasión, le dice, no llores, recibe consuelo, recibe protección. Mire, hermano, cómo en esa cruz Jesús abarcó todo, incluida su madre. Y desde aquella hora la madre vivió con el apóstol Juan. Entonces va avanzando el tiempo, hermano, va avanzando el tiempo. Repito, Jesús fue crucificado a las 12 y a lo largo de las 12 esto va pasando. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, versículo número 46. Y dice la palabra del Señor así. Lo voy a leer un poco más atrás. Versículo 45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que tú le clamaste a Dios con todo tu corazón? Piensa, recuerda. En peligro, en momentos de angustia, de persecución. ¿Cuándo fue la última vez que tú le clamaste a Dios y dijiste: Dios mío? En este momento Jesús estaba cargando todo el peso del pecado.
¿Cuánto habrá sido? Hoy en día se habla de héroes ficticios, héroes que tienen poder, héroes que son con facultades sobrenaturales, pero el verdadero héroe de la humanidad es Cristo. Y sobre ese cuerpo mortal, repito, un cuerpo como el tuyo, un cuerpo como el mío, cargó el peso de todo el pecado. Es algo que no podemos imaginar. ¿Te has sentido mal cuando pecas? Ahora imagina multiplicar eso por miles de millones de personas. Y ahí estaba cargando Jesús, el inocente, el pecado del culpable. ¿Alguna vez te has echado la culpa por alguien más? ¿Sí o no? ¿Te has echado la culpa por alguien más? ¿Y qué pasa? Tú te echas la culpa y después esa persona te deja de hablar, se olvida de ti y dices, pero yo hice esto por él. Pues eso hizo Jesús. Él cargó en sí tu pecado y mi pecado. Y allí gritó, Dios mío, ya no puedo más, hermano. Esa expresión es una expresión de dolor, de angustia, de dependencia. Dios mío. Algunos dicen que por el pecado, recuerden que Jesús nunca pecó y en ese momento estaba sobre sí el pecado, el inocente, el justo, el santo, cargando el pecado. No pudo más que gritar, Dios mío, Dios mío. Y yo le he dicho en alguna otra ocasión también que esas son las frases que en el infierno se repiten diariamente. Hoy, debajo de nuestros pies hay miles de millones gritando Dios mío, pero Dios nunca los oirá, porque tuvieron su oportunidad en esta vida. Y la segunda frase unida a esta, San Juan capítulo 19, versículo 30. San Juan capítulo 19, versículo 30. ¿Lo tenemos? San Juan capítulo número 19, versículo 30. Y dice, cuando hubo Jesús tomado el vinagre, perdón, hermanos, me equivoqué de cita, lo tengo aquí. Sí, San Juan capítulo 19, hermanos, dice desde el versículo 28. Después de esto, habiendo Jesús, que ya todo está consumado, dijo para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon de vinagre la esponja y con un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Has comido vinagre? ¿Has tenido, hermano, alguna vez sed así de tal manera que ni el agua alcanza a saciar tu sed? Ahorita para muchos, hermano, pues la sed de Jesús era muy lógica. Humanamente, hermanos, su cuerpo estaba llagado, su cuerpo se estaba desangrando, seguramente su cuerpo ya tenía fiebre. ¿Has tenido fiebre algún día? ¿Cómo se siente la fiebre? El calor dentro de ti. Su cuerpo estaba completamente desgastado, su cuerpo sangrando. No es de que, se me olvida decir tengo sed, no. Su cuerpo lo dijo porque en verdad tenía sed. El escritor lo pone allí para evidencia de que Jesús cumplió todas las escrituras. Pero la esencia de lo que dice Jesús allí es, su cuerpo estaba agotado. Su cuerpo estaba agotado. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú te sentiste cansado? ¿Cuándo fue la última vez que quisiste renunciar? Te dijiste, Señor, te estoy buscando. Señor, oro. Señor, voy al templo y me salen mal las cosas. Y Jesús dijo en esta frase, tengo sed. Es decir, ya no puedo más. Esa frase indica la humanidad de Jesús. Fíjese, hermano, si la frase de Dios mío indica la dependencia de Jesús hacia Dios, la frase tengo sed indica completamente su humanidad. Era un hombre como tú y como yo. Ciertamente es Dios. Él es Dios, pero también es hombre. Él es el puente entre el Padre y nosotros. Pero su cuerpo se agotó. Algunas veces tú estás sentado y te cansas, ¿sí o no? O estás parado y te cansas. O estás hincado y tus rodillas se cansan. Pues piensa Jesús colgado sobre el madero, manos y piernas clavadas, cuerpo herido de la cabeza a los pies, sangrando, llagas, fiebre. Claro que tuvo sed. Claro que tuvo sed. Ahora, hermano, Jesús no quiere en esta hora un vaso de agua.
Eso es una realidad. Jesús no quiere un vaso de agua. Jesús quiere tu arrepentimiento. Jesús quiere un cambio de vida en ti. Yo doy gracias a Dios por estar reunidos. 2 años no lo pudimos hacer por lo que ha pasado en la pandemia. Pero estar reunidos hoy acá, mi hermano, nos hace reflexionar. Muchas cosas han pasado en estos 2 años, pero seguimos acá, alabando, bendiciones al Señor. Pero la palabra del Señor nos sigue hablando. Y repito, Jesús clamó y dijo, tengo sed. Y repito, no quiere agua el día de hoy, pero sí quiere un genuino arrepentimiento. Si en esta hora tú y yo le dijéramos, Señor, ¿qué quieres de mí? Jesús te diría, quiero tu arrepentimiento, quiero que cambie. La vida que Dios nos da, hermanos, tiene un propósito. Y en ese propósito, hermanos, es que tú y yo vengamos a Él. Mira, en la cruz Jesús hizo todo lo necesario para que tú y yo llegáramos al cielo. Ahora en esta vida te toca a ti y me toca a mí vivir en agradecimiento por todo lo que Jesús hizo. Muchas veces, hermanos, planificamos, hacemos planes, idealizamos hacer tal objetivo. Jesús no idealizó, Jesús hizo. Algunas veces decimos, para tal fecha quiero tener tal cosa, para tal fecha quiero lograr tal cosa. Algunas veces lo podemos, algunas no. Jesús dijo que iba a morir y murió. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos plena salvación. ¿Qué es plena salvación? Mire, todos los textos que hemos entonado hoy nos hablan de esto. Eres limpio en la sangre eficaz. Y cada uno de los cantos que entonábamos, por ejemplo, dice, hay un precioso manantial que dice, que purifica a cada cual. Junto a la cruz donde Jesús murió, junto a la cruz donde San le di, dice, ya mis maldades, Él perdonó. Y entonábamos otro canto más que dice, has hallado en Cristo plena salvación. No es una salvación a medias, no es una salvación a medias, es una salvación total. Hermano, repito, cuando Cristo venga, ¿estaremos con Él? Y si Cristo no ha venido y tú no morimos, ¿estaremos con Él? Sí. Y termina diciendo los cantos que entonábamos, gloria a ti, Jesús divino. ¿Estás alabando el nombre del Señor? En la mayoría de las cosas tiene que haber una garantía. Por ejemplo, cuando tú pagas un recibo de la luz, te dan un ticket. Ese ticket demuestra que tú ya pagaste la luz. O cuando pagas el teléfono también te dan un ticket. Los tickets sirven para comprobar que tú ya pagaste. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, también cuando tú vas al súper, te dan un ticket. Tú agarras y agarras y agarras, al final pasas a la caja y en la caja te dicen, es tanto. Y lo malo es que cada que vamos cuesta más, ¿sí o no? Lo mismo pasó en la cruz. En la cruz Jesús acumuló, acumuló, acumuló y acumuló. ¿Cuál es el ticket? La garantía de que Jesús pagó. La siguiente palabra. San Juan, ahí mismo, capítulo número 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo esta frase: tetelestai, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, la palabra de Dios dice que entregó el Espíritu. Esta frase indica, hermano, que Jesús hizo todo lo necesario. ¿Qué más se tiene que hacer para la salvación? Nada. En la cruz del Calvario Jesús lo hizo todo. Hermano, tú ya no tienes que hacer nada. Sí tenemos que hacer algo. Vivir agradando a Dios, vivir en su voluntad. Pero lo necesario para mi salvación, ¿quién lo hizo? Cristo Jesús. Y allí dijo esta frase: consumado es. ¿Qué significa? Todo está pagado. ¿Qué sientes cuando alguien te dice, hermano, agarra lo que quieras, yo pago? ¿Qué se siente? Pues con esta frase Jesús nos dijo así: yo ya pagué por todo. Y la última frase, que es una frase muy inspiradora, dice al final la palabra de nuestro Señor. Lucas capítulo número 23. Lucas capítulo 23, 46. Jesús es crucificado a las 12 del día, son las 3 de la tarde y Jesús pronuncia estas palabras. Versículo 45 dice: y el sol se oscureció. Me voy un poquito más atrás. 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció,
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Padre, en tus manos encomiendo. Hermano, tú cuando te levantas, le pides a Dios que guarde tu día. El Salmo 121 dice: Jehová te guardará, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Ahora, Isaí dijo una frase, un versículo muy hermoso que dice, ¿Isaí dónde está? Bueno, a ver, ayúdenme a buscar Isaí, Salmo capítulo 16, versículo 10, hermanos. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Salmo 16, 10. Ay, nada más. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Esta es una profecía que dice que Jesús no moriría para siempre. ¿Sí, hermanos? No dejarás mi alma en el Seol. Y segundo versículo dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se acuerdan con Lázaro qué le dijo María y Marta? ¿Qué le dicen? Hiede ya. ¿Qué significa esto? Ya olía feo. Al cuarto día Lázaro ya se estaba pudriendo. Oye mal, pero es la verdad. ¿Y cuál es la promesa? Que Jesús no vería que su cuerpo entrara en un estado de putrefacción. ¿Y qué pasó al tercer día? Dios lo levantó de los muertos. Y con eso, hermanos, que tenemos la garantía que el cristiano, sea que viva o sea que muera, tiene una seguridad de vida eterna. Hermanos, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, con esa palabra Jesús estaba poniendo delante de Dios su esperanza, su confianza, su dependencia. Jesús sabía que Dios lo escuchaba. Jesús sabía. En varias ocasiones cuando Jesús oraba decía: Padre, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Sí lo ha oído? Jesús diciendo: te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Y aquí dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando cada uno de nosotros estamos ante la muerte de un ser querido, viene el dolor, viene la tristeza, viene la desesperación. Para algunos viene el remordimiento, para otros viene hasta la depresión, para otros llega, hermanos, la desesperanza de no volverlo a ver, no volverle a ver. Pero en esta frase, hermanos, Jesús expresa, escúchenlo bien, en esta frase Jesús expresa toda la plena confianza, la seguridad que tenía en la comunión que tenía con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Qué dice? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Sabe qué momento había llegado? Y aquí yo tengo una pregunta. Jesús toda su vida, Jesús durante 33 años y medio estuvo preparado para el momento de su muerte. Hermano, aquí yo te llevo a la reflexión. ¿Qué nos enseña este versículo? Estamos preparados para el día que muramos. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo el cristiano se debe de preparar? Orando, dejando el pecado, buscando a Dios, alimentando de tu palabra. ¿Sí, Ana? Arrepintiéndonos. Hermano, hay tantas maneras acumuladas para que el creyente día con día se prepare. Pero ¿sabes cuál hay otra? Este mismo versículo lo está enseñando. Perdonando. Perdonando. ¿Cuándo fue la última vez que perdonaste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu vida en las manos de Dios? O la vida de tus seres queridos. Jesús lo hizo. San Juan 17 es una oración de intercesión. Jesús ora. Y lo hemos dicho, Jesús oró por ti y oró por mí. Padre, aquellos que me has dado, y no solo ellos, sino aquellos que creerán por causa de ellos. Ahí te incluye a ti y ahí me incluye a mí. Quiero terminar con esto. Hermano, ¿sabes que Jesús intercede por ti? ¿Sabes que Jesús ora por ti? El apóstol Pablo dice a los Corintios que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles. Fíjate, el Hijo ora por ti, el Espíritu Santo ora por ti. Si nosotros vivimos en el pecado, es porque nos complace, es porque nos deleitamos, porque le hacemos más caso al mundo, a Satanás,
y a nuestra propia carne. Pero Jesús ya hizo todo lo necesario. Y quiero terminar con eso. Hermano, al escuchar estas palabras, ya no hay excusa. Como cristianos no tenemos excusa delante de Dios. Entonces, esto te debe llevar a la reflexión. En este día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo está tu vida? Hermano, entiende esto. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Muchas veces nos duele el hecho de que hay necesidades en nuestra vida, de que pasamos por momentos de situaciones inesperadas. Pero una realidad para el creyente, hermanos, es que Cristo murió. Repito, 4000 años esperaron para que el Mesías viniera a este mundo. El Mesías murió, pero también resucitó. Subió a los cielos y prometió venir por segunda vez. Y lo que Dios promete, lo cumple. Y yo te pregunto, hermano, con esta pregunta quiero terminar. ¿Estamos preparados? Por ejemplo, para venir hoy, el día de hoy acá, te preparaste, te bañaste, te peinaste, hiciste todo lo necesario, buscaste tu Biblia, tus zapatos y viniste. Pero, para el encuentro con Jesús, ¿estamos preparados? Ahora nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, ¿están preparados para el encuentro con Jesús? Hermanos, todo lo que sucede en el mundo, la guerra, el hambre, el COVID y todo lo que está sucediendo nos dice una cosa: Cristo viene. Cristo viene. Así que yo te pido que te pongas de pie. En tus hojitas, hermano, tú tienes un himno ahí que no hemos cantado. Yo quiero que entonemos la primera frase, el primer himno, el primer estrofa, himno en el monte Calvario. Y dice así, hermano: en el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Oh, yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Voy a pedir, hermana Claudia, hermana Fer y mamá, si pueden hacer una oración cada una, agradeciendo a Dios el hecho de que estamos hoy aquí para recordar que Cristo murió por nosotros. Y termino llorando. Por favor, hermana, hacemos algo. Padre del Hijo de la Gloria, Señor, en esta tarde te damos gracias por estar confiados acá en tu santo templo y recordando que tú moriste por nosotros y resucitaste al tercer día, Padre eterno. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, en el nombre de tu amadísimo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste venir un día más a tu bendito templo, Señor. Gracias porque podemos estar unidos una vez más, Señor. En este día recordamos una vez más, Señor, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por amor a nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque a pesar de que eres Rey de Reyes, Señor, dejaste todo eso por amor a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor, a no pecar más contra ti, Señor, a que nuestro testimonio sea de gran fortaleza para todas esas personas que no conocen Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta tarde una vez más, Señor, te damos gracias por escuchar tu bendita palabra, Señor. Que una vez, Señor, pues nos apresta, Señor, que tenemos que estar preparados, Señor, porque no sabemos cuándo vengas nuevamente, Señor. Y nos anima, Padre Santo, pues, haber escuchado y conocido
Salvador, Señor, como fue ese malhechor en la cruz del Calvario, que no tuvo que hacer nada más que creer, Señor, y hoy está gozando de esa vida eterna que tú nos ofreces, Señor. Permite, Señor, en el nombre de Jesús, que todos los que hoy escuchamos tu palabra, Señor, pues podamos recordar esto, Señor, que pronto vienes y que no sabemos si vivamos mañana o no, pero hoy tuvimos una vez más la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Que solo por fe, Señor, podemos llegar al cielo con Jesús, Señor. Y porque Jesucristo, al morir en la cruz, Señor, en ese momento se rasgó el velo de arriba hacia abajo. Y tú nos abriste, Señor, un camino vivo, Señor, para llegar al Padre, Señor. Gracias, Señor, por ese bendito sacrificio. Y que, Señor, no cerremos nuestro corazón, porque hoy, Señor, es por gracia, Señor, por gracia, porque realmente no tenemos que hacer nada. Llegan días difíciles, Señor, ya lo estamos percibiendo, viendo, Señor, cómo, Señor, de una manera acelerada, Señor, las cosas, Señor, nos están encaminando a que ya el anticristo está a las puertas. Y que tú vienes, Señor, y vienes pronto, Señor. En lo económico, Señor, en lo moral, en lo espiritual, Señor. En todos los medios que rigen al mundo, Señor, ya estamos viendo, Señor, que pronto vienes. Que pronto vienes, Señor, porque el pecado ha llegado a lo máximo, Señor. A lo máximo. Estamos viviendo, Señor, los días de Noé, Señor. Estamos viviendo esos mismos días, Señor. Y esto ya está llegando a tu presencia de una manera en que ya no es posible, Señor, seguir viviendo así. Por eso, Señor, sabemos que vienes pronto. Ayúdanos a cada uno de nosotros que hoy escuchamos una vez tu palabra, Señor, a ponerla en práctica, Señor, nada más que oigamos, sino que recordemos día a día, Señor, que de un momento a otro vienes, Señor. Y si así no fuera, Señor, la muerte de un momento a otro nos puede sorprender. No sabemos de qué manera, Señor. A veces vivimos confiadamente, Señor, pero no sabemos si hoy estaremos contigo o mañana, no lo sabemos, Señor. Hemos podido ver, Señor, que la muerte acecha, Señor, porque, pues, Señor, hace 8 días confiadamente, Señor, íbamos y pudimos ver cómo nos salvaste de un accidente terrible, Señor. Tu mano poderosa, Señor, detuvo, Señor, desvió lo que venía sobre nosotros. Por eso, Señor, creo que la vida no es segura. No es segura y por lo mismo tenemos que estar prestos, Señor, porque vienes pronto o pronto estaremos en tu presencia. Gracias, Señor, por estos momentos en que pudimos escuchar tu palabra. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Y te damos las gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Padre Celestial, tu palabra nos enseña que tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Señor, yo te pido que nos ayudes. Hoy estamos acá, hay niños, jóvenes y adultos, conocen nuestra vida, aquellos aspectos que son una vergüenza delante de ti, aquellas fortalezas que tú has desarrollado en nuestra vida. Todo, Señor, está a la luz de tus ojos. No hay nada que podamos esconder de ti. Tú conoces absolutamente todo de nosotros. Y Cristo murió por eso, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y por esa obra en la cruz, Señor, tú nos lavas, nos limpias, nos perdonas. Ayúdanos. Necesitamos tener más fe, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, y nos dirijas. Que tu palabra sea la norma de fe y de conducta de nuestro corazón, Señor, y que todo lo que hagamos sea para ti. Hoy, Señor, estamos aquí reunidos para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, porque una vez más estamos juntos y porque en este día que todo el mundo, Señor, sin excepción,
en todos los países del mundo se recuerda que Cristo murió por nosotros. Pero no solo murió, sino que resucitó. Padre, eso nos da esperanza, nos da la garantía, nos da la seguridad de que no estamos aquí en balde, que no estamos perdiendo el tiempo. Pablo lo dice bien, Señor, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Mano es por lo demás que nos congreguemos, que estemos, que hagamos, Señor, pero por cuando sabemos que Cristo murió y que Cristo resucitó, que Cristo vive, Señor, podemos en esta hora con toda alegría y con todo gozo venir delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo obre en la vida de todos los que estamos aquí y que seamos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu palabra haga, Señor, en nosotros esa obra y que podamos, Señor, de una manera honesta delante de tu presencia vivir para ti, dejando atrás todo tipo de pecado, todo tipo de malicia, todo tipo de perversión, todo tipo, Señor, de hechos que te desagradan. Y gracias porque Cristo murió por nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo el canto, hermanos. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfar de a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel en seguir a Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Cristo dijo, hermanos, el que quiera seguirme, tome su cruz y síganme. Sigamos a Jesús todos los días de nuestra vida, hermanos. Vamos a hablar a nuestra hermana Fer. Vamos a hablar a nuestra hermana Fer para que continúe con la oración por las hermanas.